¿Qué onda, manita bonita, preciosa, hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daniel Benítez y soy un lobo viajero. El día de hoy hablaremos de artículos personales que como viajero experto siempre debes de llevar. Esas pequeñas cosas que no te pueden faltar y siempre tienen que estar en tu maleta, ya que pueden ser de gran utilidad para alguna emergencia o sencillamente pues por comodidad o necesidad. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas todos estos artículos. Empezamos con el botiquín. Bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Por eso siempre es bueno llevar un botiquín, ya que, esperemos que no, nunca sabes cuándo puede suceder una emergencia en la cual necesites de algún artículo. Por eso mismo tienes que planear qué llevarás en el botiquín con suma calma. Lo básico que puedo recomendarte es alcohol, gasas, vendas, curitas, analgésicos y antidiarreicos. No sea la de malas, chavos. Y por supuesto, tus medicamentos de base en caso de tener alguna enfermedad. Aunque suene de hueva cargar con estas cosas, es mejor tenerlas por si surge algún inconveniente y pases tu viaje con la mayor comodidad posible. Recuerda siempre consultar a tu médico. Jamás, nunca de los jamases te automediques. Estás tonto, verga. Snacks. La comida es muy importante en todo viaje. Sin embargo, no puedes estar comiendo cualquier cosa, ya que puede caerte pesado. Y mira que nunca he conocido a alguien que le interese sentirse mal del estómago en un viaje. Y sí, por eso está el antidiarreico, Por eso mismo, llevar snacks es muy beneficioso, ya que ayuda a saciar tu apetito. Además de que puede ayudarte en momentos de ansiedad o de estrés, ya que te mantiene en completa distracción. Vas a estar ahí como ardilla. Tener un snack siempre es bueno para estar picando y evitar comer cosas que no debes. Así que tenlo en consideración. Unas semillitas, acá algo chido, algo. Te vas a llevar papitas, no, algo saludable. Pongas chingón. Aplicaciones de viaje, ya sea que te ayuden con la organización, con tu presupuesto, con el clima o buscando precios más baratos, las aplicaciones de viaje siempre serán parte de los elementos que tiene un buen viajero. Hay infinidad de ellas que pueden ayudarte en muchísimas cosas y te facilitarán bastante la vida. Por eso mismo, siempre tenlas en cuenta. Y si no conoces ninguna aplicación de viaje, no te me preocupes, aquí te estará apareciendo una tarjetita en el cual te redireccionará a un video que ya hice de aplicaciones de viajes para que conozcas todas las aplicaciones básicas. Botella de agua. El agua es indispensable para nosotros, por eso mismo no importa a qué lugar vayas, excepto que sea en un avión, ahí sí importa mucho. Siempre es recomendable llevar una botella de agua, ya que en ocasiones los viajes suelen ser largos y hay lugares en que no hay tiendas de autoservicio muy cercanas. A pesar de su peso, siempre es bueno tenerlas en cuenta y nunca debe faltarnos. Es muy preferible que no comas a que te quedes sin agua, te lo garantizo. Artículos para dormir, almohada inflable, protector para los ojos, manta y tapones. ¿Por qué? Pues bueno, estos artículos son por comodidad y para un mayor descanso y bienestar a tu cuerpo. La almohada inflable te ayudará muchísimo a no lastimar tu cuello, además de que sostendrá cómodamente tu cabeza. Te recomiendo que sea inflable para que disminuyas bastante el peso de tu maleta. Ahora que si tienes otra, pues no hay pedo, ¿no? Digo, se recomienda el inflable, pero si no, con que ayude a tu cuellito es más que suficiente. Un protector para ojos y tampones. Estos son buenos tanto para el transcurso del viaje como para la estancia en el lugar al que vas, ya que nunca sabes cuándo puede tocarte un vecino sumamente ruidoso o si a tu habitación le entra demasiado la claridad como para poder descansar. La manta es un plus para el transcurso del viaje, ya que en ocasiones los transportes suelen exagerar con el aire acondicionado. Bueno, los choferes, ¿verdad? Y a ciertas horas de la madrugada el frío es tanto que uno necesita pues, un extra para contrarrestarlo, ¿no? Una mantita dositos. Tiene que ser dositos, si no, no vale. Productos de aseo. Nunca debes olvidar las cosas más básicas en cuestión de tu aseo. Neta, por favor, nunca. No queremos que huelas a sope. No. Las cosas básicas tales como cepillo y pasta de dientes, desodorante. Por favor, ojo aquí. O échate limón o bicarbonato o algo, pero por favor, no me apestes. Perfume, papel, jabón. Digo, sé que suelen dártelo, pero nunca está de más. Y quizá te suene ilógico que alguien olvide estas cosas básicas, pero tantos casos, tantos pasones que me he dado ahí en el que digo, no mames, cabrón. Incluso a uno se le olvida, ¿no? Uno dice, chinga, se me olvidó el cepillo, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Por eso, siempre hay que tener esto en cuenta y desde un día antes la maleta. No se me alboroten que todo el mero día. Me ha pasado y siempre sale mal, siempre se me olvidan cosas. Bolsas.
Las bolsas pueden ser grandes aliadas, ya que ahí podemos meter nuestra ropa sucia o mojada, nuestros zapatos, artículos de aseo, etc, etc. Nunca subestimes a las bolsas y siempre ten una a la mano. Suelen ser de muchísima ayuda. Más vale que sobre que falte. No te quitan mucho espacio. Candados. Ya sea que dejes tu maleta o mochila en un hostal o incluso vayas a la calle, los candados son buenos aliados para que los amigos de lo ajeno no se armen con nuestras cosas. E incluso yendo a la calle, hay ciudades en las que hay tanta gente que al momento de caminar no sientes. Te me apendejas, te abren tu mochila y mira, adiós. Por eso mismo, el candado es otro gran artículo. Digo, es feo tener que usarlo, pero pues ni pedo, ¿verdad? Este es el mundo que nos tocó. En conclusión, simplemente es para que no nos roben. O sea, el candado no tiene otra utilidad más que es triste, pero pues no queremos que se chinguen nuestras cosas. Documentación. A cualquier lugar que vayas, así sea tu ciudad vecina, es bueno siempre llevar una identificación, ya sea tu credencial de lector o DNI, como le conocen en algunos países, o alguna de estudiante, en caso de que no seas mayor de edad. Nunca se sabe cuándo podemos necesitar identificarnos. Si sales del país, siempre el pasaporte y visa, además de tu licencia de conducir por si planeas rentar algún vehículo. Y claro, si no tienes pasaporte ni visa no te vas a ir a ningún puto lado, pero te lo recuerdo, ¿no? Por cualquier cosa. Aunque igual, siempre es bueno investigar qué documentos requiere el lugar que vas a visitar, ya que hay países en los que necesitas presentar tu cartilla de vacunación, entre otras cosas que pues mira, tampoco lo sé todo. Por eso siempre es bueno hacer una investigación previa al lugar al que vas. Y unos complementos perfectos. Dependiendo a qué lugar vayas, tienes que considerar si es necesario llevar bloqueador o repelente de mosquitos, ya que si la zona a la que vas es sumamente calurosa, el bloqueador sí o sí tiene que estar dentro de tu equipaje. Mira, a mí se me ha pasado por algunos días y ve cómo estoy ya estoy pretico, loco. En caso contrario, tu piel no estará nada contenta con tu elección. Nada. Al igual, si vas a algún lugar donde los mosquitos son mayoría, no olvides el repelente, ya que si no, serás un gran banquete para esas pequeñas chingaderas que todos nos tienen hartos y te van a estar acompañando en todas tus estancias. Entonces, siempre es bueno tener a consideración a dónde vas. Todos estos artículos son muy importantes y como te dije anteriormente, te serán de gran ayuda. Mucho ojo de a qué lugar viajes y en qué vas a viajar. Por ejemplo, bloqueador. Si te llevas una botella en tu maleta de mano, pues en el avión tienes que tener cuidado porque te lo van a regresar. Así como el desodorante y así como varias cosas por medidas de seguridad, de los 100 mililitros, shalala. Entonces, sí hay que tener precaución y sí hay que investigar previamente a dónde vas, para que no te agarren las sorpresas. Créeme, he viajado así a lo vale madres porque soy muy como de X, somos chavos. Y hay momentos en que sí me arrepiento y digo, oh fuck, de haber sabido, no hubiera hecho esto, no hubiera traído esto, o sí hubiera traído esto, o el otro, chalala. Entonces, por eso mismo son consejos de vivencias que ya he pasado y te doy para que a ti no te pasen y tu viaje sea de lo mejor. Pues bueno, como siempre, es muy bonito volver a verte, volver a estar cara a cara contigo. Ya estamos a 100 suscriptores para los 1000. Estoy muy emocionado. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, gracias por estar aquí de todas maneras. Estaría increíble que te suscribieras y formaras parte de esta gran comunidad. Si quieres, mira, si no, chécate otro videito y sin compromiso. Si te late, pues adelante. Si no, pues ni pedo. Igual espero te haya servido el video. Pero si sí, pues qué chido. Aquí pueden dejar sus comentarios para saber qué otro artículo ustedes creen que digan, bueno, un viajero experto necesita llevar esto o esto o esto. O un artículo personal que a lo mejor no necesites llevar, pero digas, yo no viajo si no me llevo esto. Déjanoslo aquí en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y aquí te estará apareciendo un botoncito para que te suscribas. Y aquí te estarán apareciendo dos videos. Espero que alguno de los dos te llame la atención. Y pues ¡vámonos! Soy Daniel Benítez, soy un lobo viajero y nos vemos en la siguiente parada.